El océano guardó silencio, un silencio que Elena Orozco conocía demasiado bien, ese silencio que precede a la muerte. A bordo del Tormenta Negra, los cristales temblaron primero. Luego, un impacto brutal sacudió el yate de lujo como si fuera un juguete en manos de un gigante. Sus invitados, los hombres más poderosos de España, se miraron desconcertados mientras el champán se derramaba sobre la cubierta pulida. «¿Qué ha sido eso?», preguntó alguien. El segundo golpe fue más fuerte, más deliberado. El metal del casco chilló retorciéndose bajo una fuerza primitiva que no conocía de emperadores ni de riquezas. Y entonces lo vio. 6 metros de músculo prehistórico emergiendo de las profundidades. Sus ojos negros, fríos, vacíos de toda emoción excepto hambre. El gran tiburón blanco no veía hombres poderosos ni fortunas incalculables. Solo veía presas. El agua comenzó a inundar el Tormenta Negra, mientras Elena comprendía la terrible verdad. En el océano, todos somos vulnerables, y las profundidades siempre reclaman lo que les pertenece. Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el relato del ataque de hoy, quiero pedirles su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros. Como pueden ver, solo el 2% de las personas que ven nuestro canal están suscritas. Así que por favor suscríbanse para apoyarnos. Traeremos contenido cada vez mejor. Hagan clic en el botón de me gusta y vamos al caso. Cuando se trata de la naturaleza, la riqueza no siempre garantiza la seguridad. A veces te acerca más al peligro y ni siquiera las personas más cautelosas están siempre a salvo de los desastres. Para comprender esto realmente, debemos examinar incidentes reales en los que entusiastas de la naturaleza enfrentan consecuencias trágicas. Algunos quedaron lamentando sus decisiones, mientras que otros nunca tuvieron la oportunidad. El 5 de febrero de 2025, el Tormenta Negra cortaba las aguas del Mediterráneo como un depredador silencioso, su elegante casco negro reflejando los tonos dorados del sol poniente. El yate, un palacio flotante de excesos, era el orgullo de Vicente Orozco, un magnate petrolero español y hombre de poder. Era más que un navío, era una declaración, un testimonio de su dominio en un mundo que se doblegaba ante la voluntad de hombres como él. A bordo, el lujo goteaba de cada superficie. Sillones de terciopelo se extendían por la cubierta, copas de cristal tintineaban mientras se servía el champán más fino, y la música suave se mezclaba con el ritmo de las olas. Vicente había invitado a 6 de las figuras empresariales más poderosas de su círculo, hombres que controlaban fortunas, que dictaban el ascenso y caída de los mercados con una sola llamada telefónica. Su esposa, Elena, también estaba allí, envuelta en seda y oro, su belleza tan cuidadosamente seleccionada como el arte que adornaba los pasillos del yate. No era una escapada ordinaria. Se estaban cerrando tratos, susurrados sobre caviar y langosta, sellados con apretones de manos que valían miles de millones. Las Islas Baleares estaban lejos de ojos curiosos, de la supervisión gubernamental y de aquellos que podrían cuestionar qué tipo de acuerdos se forjaban en medio del mar. Aquí, entre las olas, Vicente era intocable. Las aguas estaban engañosamente tranquilas esa noche. El sol proyectaba largos reflejos fundidos sobre el azul interminable, el aire denso con el aroma de sal y riqueza. Bajo la superficie, invisible y ancestral, algo más se movía. De repente, el primer impacto llegó. Una profunda sacudida recorrió el enorme esqueleto del yate. La cristalería se volcó y las lámparas de araña temblaron. Hubo confusión por un momento. No había tormenta ni rocas, solo agua abierta. Entonces llegó el segundo impacto, más fuerte y más deliberado. El casco gimió bajo la fuerza, el metal retorciéndose mientras algo inmenso colisionaba desde las profundidades. El tiburón blanco emergió, 6,7 metros de puro poder prehistórico, un depredador más antiguo que los imperios, más antiguo que la misma tierra que los dueños del yate habían conquistado. Sus ojos, negros y vacíos, fijados en el barco con intención primitiva. Había encontrado algo antinatural en su dominio, algo que no pertenecía allí, y atacó. El tercer golpe fue catastrófico. El yate se sacudió violentamente mientras la bestia embestía su poderoso cuerpo contra el casco debilitado. Bajo cubierta, el agua de mar surgió a través del lado perforado
inundando los lujosos camarotes y tragando alfombras persas y muebles antiguos en su abrazo ascendente. Las alarmas chillaron, las luces parpadearon y el pánico se extendió como un incendio. El yate se hundía rápidamente. Vicente apenas tuvo tiempo de comprender el desastre antes de que el caos estallara a su alrededor. Los miembros de la tripulación se apresuraban, resbalando en los suelos mojados e inclinados. Algunos luchaban por lanzar botes salvavidas, pero la opulencia del yate no había tenido en cuenta las verdaderas emergencias. Los mecanismos se atascaron, inútiles contra la rápida inundación. Entonces comenzaron los gritos. El tiburón no se había ido, circulaba bajo los restos del naufragio, esperando. Cuando el primer cuerpo golpeó el agua, un tripulante arrojado por la borda, debido a la violenta inclinación, atacó con aterradora precisión. El océano explotó en un rocío rojo. El olor a sangre se extendió como una invitación abierta. Elena había estado en la cubierta superior, sus delicados dedos aún aferrados a una barandilla dorada cuando el barco se inclinó violentamente. Perdió el agarre, cayendo indefensa en la negrura agitada de abajo. Antes de que desapareciera, Vicente la vio caer y la seda de su vestido se extendió como una pálida flor contra el agua oscura. Resurgió una vez, jadeando, sus ojos desorbitados, de terror. Luego desde abajo el monstruo se elevó. El impacto fue brutal. El tiburón la golpeó con todo su peso, hundiéndola bajo la superficie en una explosión de espuma blanca y carmesí. No volvió a emerger. A bordo del yate, Vicente luchaba por mantener el equilibrio. Su mente gritaba por lógica, por control, pero no había ninguno. Solo estaba la boca abierta del océano tragándose su imperio entero. Los inversores, hombres que habían construido reinos financieros, ahora no eran más que presas indefensas en un lugar donde la riqueza no significaba nada. Uno por uno cayeron al mar, algunos arrastrados por el yate que se hundía, otros lanzados en desesperación mientras se aferraban a cualquier cosa que pudiera mantenerlos a flote. El tiburón atacaba sin piedad. Otro hombre fue arrastrado bajo el agua, hirviendo con movimiento mientras el depredador se agitaba. Un miembro surgió brevemente, una mano, los dedos aún curvados como tratando de agarrar algo, antes de desaparecer. El yate casi había desaparecido, la proa levantada hacia el cielo mientras la popa se sumergía más profundamente. El elegante casco negro desapareciendo bajo las olas. El último de la tripulación estaba muerto o perdido. Vicente sabía que tenía que saltar o ser arrastrado con él. El agua era hielo contra su piel, sacándole el aliento de los pulmones. Luchó por mantenerse a flote, su cuerpo instantáneamente pesado por la ropa empapada, sus músculos ardiendo con el esfuerzo. Cerca, el último superviviente, un hombre cuyo nombre ya no importaba, se aferraba a un trozo roto de los restos, su respiración áspera, sus ojos moviéndose frenéticamente por el terror a través de la superficie del agua. El tiburón aún estaba allí, en algún lugar debajo de ellos, esperando. Las horas se estiraron en una eternidad. La sal ardía en las heridas de Vicente, su cuerpo magullado y maltrecho por el naufragio. El océano lo mecía como una cuna cruel, el silencio más aterrador que los gritos que habían venido antes. El gran tiburón blanco había dejado de atacar, pero no se había ido. En algún lugar en las profundidades permanecía, paciente, sabiendo que el agotamiento reclamaría lo que sus dientes no habían hecho. Cuando llegó el rescate, no fue triunfante. El reflector del helicóptero barría las olas, encontrando solo restos, una mancha oscura extendiéndose donde habían estado las vidas y algunos fragmentos dispersos de un yate que alguna vez había sido un imperio flotante. Sacaron a Vicente del agua apenas consciente, su mente en algún lugar entre la realidad y la pesadilla. El otro superviviente, si todavía se le podía llamar así, temblaba violentamente, sus ojos huecos, su respiración entrecortada e incrédula. 8 personas habían muerto: Elena, los inversores, la tripulación, despedazados o tragados por el mar. En los días siguientes, los titulares gritaban sobre la tragedia, el estrecho escape del millonario y el horror que se había desarrollado en esas aguas profundas y desconocidas. Los expertos discutían el comportamiento de los tiburones, la rareza de tal ataque y el poder despiadado de la naturaleza contra la arrogancia humana. Pero nada de eso capturaría lo que Vicente había visto, lo que había sentido.
el conocimiento de que con toda su riqueza y poder había sido reducido a algo pequeño e insignificante en el vasto océano. El Atlántico se extendía infinitamente alrededor de Javier Moreno, una cosa vasta e inquieta, bajo el cielo gris invernal. Se movía con él, su remo cortando a través del agua fría, cada remada llevándolo más lejos hacia el mar abierto. Era el 17 de enero de 2025, así que el frío mordía su piel expuesta, pero apenas lo notaba. Conociendo sus estados de ánimo, corrientes y peligros, había recorrido en kayak estas aguas durante años. Las aguas de la Costa Brava están vivas hoy, pensó. Javier había visto focas flotando cerca de la superficie, sus cabezas resbaladizas, desapareciendo con rápidas zambullidas, pero lo que realmente le fascinaba eran las ballenas. Las jorobadas a menudo hacían notar su presencia en esta época del año, elevándose como islas móviles desde las profundidades antes de desaparecer nuevamente en el mundo invisible de abajo. Javier siempre las había respetado, esas criaturas masivas que comandaban el mar sin siquiera intentarlo. Había estado cerca de ellas antes, lo suficientemente cerca como para sentir el temblor de sus movimientos a través del agua, lo suficientemente cerca como para escuchar sus exhalaciones, profundas y atronadoras. Pero nunca les había tenido miedo. Hasta ahora, había estado remando durante más de una hora cuando sucedió. No hubo advertencia, solo el repentino cambio del océano debajo de él, el movimiento inexplicable de algo masivo removiéndose desde abajo. Instintivamente, apretó su agarre en el remo, su cuerpo rígido mientras una inmensa sombra se elevaba debajo de él. El agua se agitó. Su kayak se sacudió violentamente como si estuviera atrapado en las manos de un gigante invisible. Luego todo se inclinó, el mundo se difuminó, el cielo, el agua, su kayak. Un momento estaban separados, y al siguiente todos se plegaban juntos en el caos. Algo lo levantó, algo imposiblemente enorme, una fuerza que desafiaba la comprensión. Ya no estaba en el agua, estaba en el aire, arrojado por un vasto poder que hacía que su cuerpo se sintiera ingrávido. Luego oscuridad. La sensación era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido. Un segundo estaba al aire libre, al siguiente estaba en algún lugar apretado, confinado, imposiblemente cálido. La presión fue inmediata, aplastante desde todos lados. El agua salada inundó su boca, su nariz, quemando su garganta, mientras jadeaba en shock reflejo. Se estaba moviendo hacia abajo, más profundo, tragado por la oscuridad. Su cerebro se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. No podía ser. Había estado en su kayak y ahora estaba dentro de algo vivo. Una cosa viviente lo había tragado entero. El pánico explotó a través de él. Sus brazos se agitaron y sus piernas patearon, pero el espacio a su alrededor era estrecho, resbaladizo, inflexible. El olor era abrumador, una mezcla sofocante, de sal, descomposición y algo más, algo primitivo. La realización lo golpeó como un rayo de hielo. Una ballena. Una ballena jorobada había emergido directamente debajo de él y en algún accidente extraño lo había tragado. La imposibilidad de esto resonó en su mente, pero no había tiempo para procesar, no había tiempo para pensar más allá del puro instinto de sobrevivir. La presión aumentó, estaba siendo arrastrado hacia abajo, más profundo en el vientre de la bestia. El agua dentro le quemaba los ojos y cada respiración era una lucha agonizante. El aire espeso con humedad, sus pulmones gritando por oxígeno. Luchó con todo lo que tenía. Sus manos golpearon, empujando contra la carne que lo rodeaba. Sus dedos encontraron crestas, surcos, hueso de ballena tal vez, algo sólido, algo no tan suave como el resto del espacio que lo encerraba. Lo arañó, pateando, retorciéndose, tratando de acuñarse en cualquier espacio abierto que pudiera aliviar la presión implacable. Su cuerpo fue golpeado por todos lados, las contracciones rítmicas de la garganta de la ballena amenazando con empujarlo más hacia abajo, pero no iba a dejar que eso sucediera. No podía. Arqueó la espalda y luchó contra la fuerza aplastante, tratando de mantenerse en la cavidad superior, donde el aire, si es que se le podía llamar así, era ligeramente más soportable. Los segundos se estiraron en una eternidad. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban, y su mente se tambaleaba al borde del pánico, la oscuridad jugando con sus sentidos. No tenía idea de cuán profundo estaba, cuánto tiempo había pasado, o si volvería a ver la superficie. Su cuerpo se estaba ralentizando,
y el agotamiento se arrastraba por sus extremidades. Justo cuando su mente comenzaba a fracturarse bajo el peso de todo, el movimiento cambió. Un tambaleo, un estremecimiento. Las paredes a su alrededor se flexionaron, se tensaron y luego convulsionaron. Lo sintió, el cambio en la presión, y los músculos que lo rodeaban se enrollaron como un resorte listo para saltar. Entonces, en un instante, se estaba moviendo hacia arriba, rápido. El mundo explotó en luz, aire frío y glorioso que abrazó sus pulmones mientras lo absorbía, su cuerpo medio entumecido, su mente apenas procesando el hecho de que ya no estaba dentro de la ballena. Golpeó el agua con fuerza, cayendo, al mar como escombros de un naufragio. Estaba jadeando, ahogándose, la sal quemando su garganta mientras se agitaba en la superficie. Sus extremidades se sentían inútiles, drenadas de fuerza, cada músculo temblando por la brutal lucha. Apenas tuvo tiempo de registrar la forma masiva que se retiraba debajo de él, la sombra hundiéndose en las profundidades como si nada de esto hubiera sucedido jamás. El mundo a su alrededor volvió en piezas fracturadas, el sonido de las olas golpeando contra un casco, el grito de gaviotas distantes, las voces ásperas de hombres gritando. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que manos fuertes lo agarraran, lo sacaran del agua y lo subieran a bordo de un barco pesquero. La madera era áspera debajo de él, pero era sólida y real. Se derrumbó sobre ella, tosiendo y temblando, su cuerpo sacudido por el agotamiento y el shock. Ellos se cernían sobre él, sus rostros borrosos, sus voces nada más que ecos distantes. Alguien envolvió algo alrededor de sus hombros, una chaqueta, una manta, no lo sabía. Su mente se negaba a enfocarse en cualquier cosa más allá del simple y asombroso hecho de que estaba vivo. Para cuando llegó a la costa, la historia ya se había extendido. Los pescadores que lo habían sacado del agua no perdieron tiempo compartiendo el increíble relato, y en cuestión de horas, los reporteros se apresuraban a confirmar lo imposible. Científicos, biólogos marinos y oceanógrafos opinaron, cada uno más asombrado que el anterior. Hubo teorías, especulación sobre cómo había sucedido, por qué la ballena lo había expulsado en lugar de tragarlo más profundamente. Algunos creían que había sido un accidente, que la ballena había estado arremetiendo contra peces y lo había atrapado por error. Otros sugerían que la criatura se había dado cuenta de su error y de alguna manera antigua e instintiva había elegido dejarlo ir. Nada de eso importaba. Javier estaba sentado en una cama de hospital, su cuerpo cubierto de profundos moretones, sus músculos doloridos por la lucha de su vida. Su mente aún se tambaleaba por la pura imposibilidad de todo. Había pasado toda una vida en el agua, había visto sus maravillas y peligros, y pensaba que comprendía sus profundidades, pero ahora sabía que no era así. La mañana del 18 de junio de 2024 amaneció brillante y clara sobre las aguas frente a la Costa del Sol, España. El cielo se extendía sin nubes sobre el horizonte, el sol proyectando un fuerte resplandor a través de la superficie del Mediterráneo. Era el día perfecto para una excursión de buceo en jaula, el tipo de condiciones con las que soñaban los operadores turísticos: mares en calma, buena visibilidad y solo la suficiente anticipación en el aire para hacer que la experiencia fuera emocionante. Para la docena de turistas a bordo del Jaula Mortal, el barco, desgastado pero resistente, estaba diseñado para estas expediciones. Turistas, algunos viajeros experimentados, otros aventureros primerizos, se habían reunido para tener la oportunidad de encontrarse cara a cara con el depredador más temido del océano, el tiburón blanco. La tripulación había hecho esta rutina innumerables veces antes, dirigiéndose a las infames aguas del corredor de tiburones, donde la corriente fría del levante agitaba vida en las profundidades, atrayendo a los gigantes de lo profundo. Sara y Tomás García estaban cerca de la barandilla, admirando la belleza del océano. Habían venido a la Costa del Sol para una aventura diferente de sus vacaciones habituales. La idea de estar tan cerca de un gran tiburón blanco les había entusiasmado a ambos, aunque también había una energía nerviosa, natural, dadas las circunstancias. Pero nadie a bordo había esperado el horror que estaba a punto de desarrollarse. Las primeras horas pasaron como se esperaba. El cebo fue colocado, la jaula bajada, y el primer grupo de buzos tomó sus posiciones,
observando con asombro cómo un enorme tiburón blanco de unos 4,5 metros de largo flotaba a través del agua debajo de ellos. Circuló con silenciosa y mortal gracia, atraído por el olor de sangre y aceite de pescado utilizado para atraerlo más cerca. Las cámaras hacían clic, la adrenalina aumentaba, y el guía turístico narraba la experiencia con entusiasmo practicado. Entonces algo cambió. Un profundo silencio pareció asentarse sobre el agua, como si el océano se hubiera quedado quieto. Los movimientos del tiburón cambiaron, menos de la curiosidad casual que solían exhibir, más tensión al cortar a través del agua. De pie en la popa, uno de los miembros de la tripulación notó el cambio primero. Miró alrededor intranquilo, sus instintos alertándolo antes de que su mente pudiera procesar la causa. Entonces sucedió. Sin advertencia, una fuerza masiva golpeó el lado de la jaula mortal, enviando un temblor a través del casco. El impacto fue brutal, mucho más fuerte que cualquier golpe normal de tiburón. La gente se tambaleó, agarrándose a las barandillas. Mientras la confusión se extendía por el grupo, un segundo impacto siguió, acompañado por un profundo crujido gutural de fibra de vidrio astillándose. Era un tiburón, pero no cualquier tiburón. Este era enorme, de al menos 6 metros de largo, y a diferencia de los otros, no estaba interesado en circular, estaba atacando. El siguiente golpe fue catastrófico. El barco se inclinó violentamente, mientras el masivo depredador lo embestía con una fuerza aterradora, arrancando una sección del casco. El agua se precipitó y los gritos llenaron el aire, aunque nadie tuvo tiempo de procesar su terror. La jaula, aún sumergida, fue arrancada, arrastrando a sus ocupantes hacia abajo momentáneamente antes de que volviera a la superficie, retorcida e inútil. Entonces ocurrió lo peor. El barco, ya escorado, dio un último estremecimiento antes de volcar por completo. Un momento después, turistas y tripulación fueron arrojados a las frías e implacables aguas. El pánico explotó. Sarah golpeó el agua con fuerza, desorientada por la repentina inmersión en la oscuridad. La sal le quemaba los ojos mientras luchaba por salir a la superficie. A su alrededor, el océano era caos, extremidades agitándose, gritos jadeantes, el golpe de las olas contra los escombros. Pero había algo peor debajo de todo eso. El tiburón no se había ido. Tomás emergió cerca, su respiración entrecortada. Sarah se estiró hacia él, pero el agua debajo de él surgió antes de que pudiera cerrar la distancia, y luego desapareció, arrastrado bajo en un instante, sin oportunidad de gritar. La sangre floreció en el agua. Sarah se congeló, incapaz de comprender lo que acababa de ver, pero no hubo tiempo para procesarlo. El tiburón no había terminado. El depredador circulaba, envalentonado por el frenesí, su poderoso cuerpo cortando a través del agua con aterradora precisión. Otro turista, un joven que luchaba por aferrarse a un trozo de los restos, desapareció bajo las olas cuando el tiburón golpeó de nuevo. El agua se agitó, rayas rojas tiñendo el azul prístino. La gente gritaba, pero no hacía ninguna diferencia. Nadie podía nadar más rápido que un monstruo construido para matar. La lucha era instintiva, arañando cualquier cosa que flotara, tratando de mantenerse sobre la superficie, rogando que la bestia perdiera interés. No lo hizo. Sarah encontró un trozo del casco roto y se aferró a él desesperadamente, sus músculos ardiendo por el esfuerzo. Los minutos se estiraron en una eternidad mientras derivaba, apenas capaz de mantenerse a flote. A su alrededor, el océano estaba inquietantemente quieto, salvo por el ocasional sonido de algo agitándose bajo la superficie. Una por una, las voces se desvanecieron. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que se diera cuenta de que el tiburón se había ido. La realización llegó lentamente, su mente luchando por aceptar que el horror, finalmente, había terminado. El océano estaba más tranquilo, ahora, pero los restos permanecían. Fragmentos flotantes del barco, cuerpos sin vida balanceándose en el agua. Sarah no tenía fuerzas para llorar. Derivó, el sol ahora implacable contra su piel marcada por la sal. Solo otros 2 supervivientes se aferraban a lo que podían encontrar, demasiado débiles para hablar. Pasaron horas antes de que llegaran los botes de rescate, atraídos por la señal de socorro enviada antes del ataque. Para entonces, el saldo estaba claro: 5 muertos, 3 supervivientes. Los titulares lo llamaron una anomalía, un incidente extraño más allá de cualquier cosa vista antes.
Los expertos debatieron qué había provocado el ataque, analizando el comportamiento de Mino de Cis, los tiburones blancos, y buscando una explicación. Pero ninguna respuesta traería de vuelta a los que se habían perdido. Para Sara, nunca habría una respuesta que tuviera sentido. El 4 de abril de 2024, las aguas del Cabo de Gata brillaban bajo el sol, una vasta extensión de azules y verdes, extendiéndose infinitamente hacia el horizonte. El océano estaba en calma, y el suave movimiento de la marea apenas perturbaba su superficie. Sofía Castro ajustó su máscara y tomó una última respiración medida antes de descender. El agua la abrazó, fresca y familiar, mientras seguía al resto del grupo de buceo hacia las profundidades. Había estado buceando durante años, explorando sitios en todo el mundo, pero algo sobre los naufragios siempre la fascinaba. Tenían una extraña belleza, historia humana reclamada por la naturaleza, metal oxidado cubierto de coral y algas, los restos de algo una vez poderoso, ahora rendido al mar. El naufragio que habían venido a ver yacía en aguas más profundas, su estructura esquelética rota y dispersa por el suelo marino. El grupo se movía con cuidado, consciente del frágil ecosistema y los ocasionales bordes afilados del metal corroído. Peces nadaban a través de las vigas oxidadas, destellos de plata desapareciendo en el azul. Sofía mantuvo un ritmo constante, su lanza suelta en la mano, flotando cerca del naufragio, escaneando el agua en busca de algo inusual. Durante los primeros 30 minutos, todo fue como se esperaba. Los buzos exploraron, fotografiaron y se señalaron unos a otros con movimientos lentos y practicados. La luz del sol se filtraba desde arriba, iluminando el naufragio con un resplandor moteado y etéreo. Su tranquila belleza era pacífica, casi hipnótica. Entonces, el arrecife se quedó quieto. Sofía lo notó inmediatamente. Los peces más pequeños, que habían estado moviéndose libremente a través del coral momentos antes, habían desaparecido. Una vez llena del suave parpadeo de vida, el agua ahora parecía inquietantemente vacía. Incluso la corriente se sentía diferente. Se volvió instintivamente, escaneando el vacío azul detrás de ella. No había nada al principio, solo el agua interminable extendiéndose hacia lo desconocido. Pero luego, desde la brumosa distancia, emergió una forma. Se movía con poder lento y deliberado, su cuerpo masivo cortando sin esfuerzo a través del agua. Un tiburón tigre con 5 metros de músculo e instinto, un depredador evolucionado para nada más que la supervivencia. Su amplia forma rayada se deslizó más cerca, las oscuras rayas a lo largo de su cuerpo ondulando con cada movimiento. Sofía conocía los tiburones. Había encontrado muchos antes. Puntas negras, puntas blancas, tiburones de arrecife, incluso el ocasional tiburón martillo. Pero esto era diferente. Este no estaba solo pasando, estaba cazando. El resto del grupo lo vio. Ahora también. Una onda de inquietud pasó por los buzos mientras flotaban en su lugar, observando los movimientos del tiburón. El tiburón circuló una vez lento y paciente, como si los estuviera evaluando. Luego, sin advertencia, se lanzó. Sofía apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un momento el tiburón estaba a unos metros de distancia, y al siguiente cerró la distancia con una velocidad aterradora. Instintivamente levantó su lanza, apuntando a su hocico, tratando de disuadirlo, pero el tiburón era demasiado rápido y poderoso. Sus mandíbulas se cerraron sobre su brazo. Una descarga de dolor surgió a través de ella, mientras los dientes desgarraban carne y músculo. La fuerza era inimaginable, como estar atrapada en una prensa hidráulica, la pura presión amenazando con arrancar su extremidad de su cavidad. La sangre nubló el agua instantáneamente. Una profunda pluma roja en espiral alrededor de ellos. El tiburón se retorció, arrastrándola hacia abajo, sus instintos desencadenados por la resistencia de la presa. Sofía luchó, golpeó su ojo, sus branquias, retorciendo su cuerpo en un desesperado intento de liberarse, pero el tiburón la tenía y no la soltaba. Arriba, el resto de los buzos observaba con horror paralizado. La escena era caos, burbujas explotando de los reguladores en pánico, cuerpos retrocediendo, desgarrados entre la necesidad de ayudar y el terror primitivo del depredador. Un buzo buscó a tientas su cuchillo, pero todos sabían lo poco que eso importaría contra un tiburón de este tamaño. El mundo de Sofía se había reducido a la lucha. El peso aplastante del océano presionaba a su alrededor mientras el tiburón la arrastraba más profundo.
El naufragio estaba sobre ella ahora, una silueta oscura contra la luz fracturada de la superficie. Intentó nuevamente empujar la lanza contra la cabeza del tiburón, pero el ángulo era incorrecto y su agarre era débil. La pérdida de sangre estaba embotando su fuerza. El depredador la sacudió, un movimiento brutal y final que envió un nuevo rayo de agonía a través de su cuerpo, y luego de repente la soltó. No sabía por qué. Tal vez los botes de rescate que se acercaban lo habían asustado o había perdido interés, pero Sofía ya no era presa. Su cuerpo quedó inerte, ingrávido en el agua, mientras las corrientes la llevaban. Su visión se volvió borrosa mientras el shock se instalaba. Los buzos se estaban moviendo ahora, pateando furiosamente hacia ella, estirándose, tirando de ella hacia arriba. Se movían rápido, demasiado rápido. El ascenso era imprudente, pero no tenían otra opción. Sangre en el agua significaba más peligro. El tiburón no era el único cazador aquí. Las respiraciones de Sofía eran superficiales e irregulares, el regulador resbalando de sus labios mientras perdía la capacidad de sostenerlo. Manos la agarraron, con fuerza, arrastrándola hacia la superficie. La luz estaba tan cerca ahora, una barrera brillante entre la vida y el abismo debajo. Luego, rompieron la superficie. El barco estaba allí, la tripulación ya en movimiento, izándola a bordo con movimientos urgentes y frenéticos. Los buzos emergieron uno por uno, jadeando, sus ojos salvajes con el horror de lo que acababan de presenciar. Sofía estaba viva, pero apenas. La sangre se acumulaba debajo de ella, manchando la cubierta mientras alguien presionaba desesperadamente contra la herida. El tiburón casi le había arrancado el brazo, dejando una ruina de carne desgarrada y hueso expuesto. Cada respiración era superficial y áspera, su cuerpo temblando por el shock. El motor del barco rugió a la vida, impulsándose hacia el continente a toda velocidad. Ya se había enviado una llamada de emergencia, pero todos sabían que el tiempo estaba en su contra. La visión de Sofía parpadeaba, el mundo a su alrededor desvaneciéndose y apareciendo. El cielo arriba era imposiblemente azul, demasiado brillante, demasiado perfecto para lo que acababa de suceder debajo de las olas. Sabía que no iba a lograrlo. La realización se asentó lentamente, como la marea retirándose de la orilla. Ya no había dolor, solo un agotamiento abrumador, una pesadez que hacía cada vez más difícil aguantar. Lo último que vio fue el cielo sin fin sobre ella, las olas meciendo el barco y los rostros borrosos de aquellos a su alrededor. Luego todo quedó quieto. La noticia se extendió rápidamente. En cuestión de horas, la comunidad de buceo estaba conmocionada. Sofía Castro, una buceadora experimentada, una mujer que había pasado su vida en el océano, se había convertido en su presa. Los expertos debatieron qué había desencadenado el ataque. Algunos decían que era un caso de identidad equivocada, que el movimiento de los buzos cerca del naufragio había atraído al tiburón. Otros argumentaban que había sido deliberado, un verdadero acto de depredación. Pero ninguna teoría cambiaría lo que había sucedido. El Cabo de Gata había reclamado otra vida, y el mar, como siempre, permanecía indiferente. El 8 de julio de 2022, el calor presionaba sobre la costa de Málaga, convirtiendo la arena en una superficie abrasadora que enviaba a los bañistas corriendo en busca de alivio en las frías aguas azules del Mediterráneo. La playa estaba viva con movimiento. Niños gritando de alegría mientras chapoteaban en las aguas poco profundas, parejas paseando por la orilla, surfistas esperando la próxima buena ola. Diego Martínez lo había visto todo antes. Como socorrista, había pasado incontables horas escaneando estas aguas, vigilando corrientes de resaca, nadadores en apuros y el ocasional turista imprudente que se aventuraba más allá de las zonas seguras. Su trabajo era mantener el orden y ser el guardián silencioso que vigilaba un mar que podía volverse hostil instantáneamente. Esa tarde, el agua estaba inusualmente clara, la luz del sol penetrando profundamente, revelando el fondo arenoso debajo. A 100 metros más allá de la zona segura designada, una familia de 4 flotaba perezosamente en el agua. Enar Blanco flotaba de espaldas, sus ojos cerrados contra el sol, mientras sus 2 hijos, un niño y una niña, se turnaban para bucear. Su risa era llevada por las olas. Su marido estaba de pie, con el agua hasta la cintura, manteniendo una vigilancia casual sobre ellos, sin darse cuenta de que el peligro
se acercaba desde las profundidades. Diego los vio allá afuera, más lejos de lo que deberían estar. Hizo una nota mental para hacerles señas para que regresaran pronto, pero nada en su situación parecía urgente. Había sacado a gente del agua antes, turistas que no se daban cuenta de lo rápido que podía cambiar el océano, pero las aguas estaban en calma, no había peligro inmediato. Entonces algo cambió. Lo que se hizo obvio fue el fácil flujo del agua que parecía perturbado. El océano, tan acogedor momentos antes, había adoptado un nuevo silencio más pesado. Entonces vio una forma oscura emergió de lo profundo, justo más allá de la familia, moviéndose con una gracia espeluznante. El gran tiburón blanco cortó a través del agua, su forma masiva apenas creando una ondulación. Su cuerpo tenía casi 5 metros de largo, una máquina perfecta de poder e instinto. Sus ojos oscuros fijados en los nadadores que flotaban sin saberlo en sus terrenos de caza. Diego sintió que su estómago se hundía. Ya se estaba moviendo antes de que pudiera procesar todo el peso de lo que iba a suceder. Su silbato cortó el aire, urgente y agudo, mientras agarraba el flotador de rescate y corría hacia el agua. Pero era demasiado tarde. El ataque ocurrió con una velocidad aterradora. Un momento Enar flotaba pacíficamente, su cuerpo subiendo y bajando con la suave ondulación del mar. Al siguiente, el agua explotó a su alrededor. El tiburón golpeó desde abajo, sus mandíbulas cerrándose alrededor de su pierna con una fuerza devastadora. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser tirada bajo la superficie, la quietud del océano destrozada por un violento frenesí agitado. La sangre se extendió en espesas nubes turbias, manchando el agua azul mientras su cuerpo se retorcía en el agarre del depredador. Su marido se lanzó hacia ella, pero el tiburón la arrastró más profundo, su movimiento rápido y mecánico. Los niños gritaron, sus voces perdidas en el caos. Diego golpeó el agua a toda velocidad, sus brazadas, poderosas, su cuerpo cortando a través de las olas con eficiencia practicada. Había visto ataques de tiburones antes, raros pero nunca olvidados. Conocía las probabilidades, pero el instinto sobrepasó a la razón. Alguien tenía que ayudar. Mientras se acercaba a la lucha, el tiburón soltó a Enar momentáneamente, su cabeza inclinándose como si decidiera si continuar el ataque. Su cuerpo flotó débilmente por un segundo, luego pateó débilmente, tratando de nadar hacia arriba. La decisión del tiburón llegó rápidamente. Golpeó de nuevo. Esta vez el impacto envió ondas de choque a través del agua. Los dientes desgarraron carne y hueso, el océano tragándose sus gritos, mientras desaparecía bajo la superficie una vez más. Diego alcanzó primero a su marido, quien estaba flotando en un horror aturdido. El hombre estaba congelado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Diego pasó junto a él, enfocándose solo en el lugar donde Enar había desaparecido. Entonces, justo cuando se estiraba hacia ella, el tiburón se volvió. Su cabeza masiva giró hacia él, sus ojos negros ilegibles, sin alma. Y entonces vino. La potencia del impacto fue diferente a cualquier cosa que Diego hubiera experimentado. La fuerza de la mordida se incrustó en su torso, expulsando el aire de sus pulmones, mientras los dientes del tiburón se clavaban en su costado. El dolor estalló a través de su cuerpo, blanco y caliente e insoportable. El mundo se inclinó mientras el agua lo tragaba, y por un momento, todo sonido se desvaneció. Su mente le gritaba que luchara. Sus brazos se agitaron, sus manos golpeando las branquias y el hocico del tiburón, cualquier lugar que pudiera alcanzar. La bestia lo sacudió, arrastrándolo más profundo, sus instintos preparados para matar. El océano se cerró a su alrededor, amortiguando todo menos el latido de su propio corazón. El agua se agitó con movimiento. En algún lugar arriba, los socorristas restantes se apresuraron, motos acuáticas cortando a través de las olas y boyas rojas balanceándose en el agua ensangrentada. Los turistas en la playa gritaban, algunos señalando, algunos corriendo. Los niños de los blancos se aferraban a su padre, quien desesperadamente los arrastraba hacia la orilla. La visión de Diego se volvió borrosa, sus pensamientos se desmoronaban. Sintió que su cuerpo se aflojaba, su fuerza se desvanecía. Luego, tan repentinamente como había atacado, el tiburón lo soltó. No sabía por qué. Tal vez los botes de rescate que se acercaban lo habían asustado o había perdido interés. Pero Diego ya no era presa. Su cuerpo, roto y sangrando, flotó en el agua mientras las corrientes lo llevaban lejos. Arriba,
manos se estiraban hacia Henar. De alguna manera todavía estaba viva, aunque apenas. Los rescatadores la subieron al bote, presionando contra los restos desgarrados de su pierna, gritando pidiendo ayuda. La playa se había convertido en caos. Los turistas eran sacados del agua, los socorristas escaneando frenéticamente cualquier peligro, más acechando bajo la superficie. La familia Blanco fue llevada rápidamente a la orilla, los niños sollozando, su padre pálido y temblando. La realidad de lo que acababa de suceder se asentó sobre la multitud como un peso sofocante. Diego nunca lo logró. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado a 1 kilómetro de distancia, arrastrado a un tramo tranquilo de arena. La marea lo había llevado lejos de donde había luchado. El océano lo había reclamado, pero no antes de que hubiera intentado salvar a otra persona. 2 vidas se perdieron ese día. Henar sucumbió a sus heridas en el hospital, su cuerpo demasiado destrozado para recuperarse. Su marido e hijos, aunque físicamente ilesos, nunca olvidarían lo que habían presenciado. Y Diego se convirtió en un nombre grabado en dolor, un socorrista que había hecho lo que siempre había jurado hacer. La playa permaneció cerrada durante días, y el agua estuvo inquietantemente vacía, como si el océano estuviera de luto. Eventualmente, los turistas regresaron, la risa y los chapoteos se reanudaron y la vida siguió adelante. Solo los socorristas que lo habían visto suceder aún sentían el peso de ese día. El 2 de febrero de 2025, el cielo del amanecer sobre el Mediterráneo estaba veteado con los primeros indicios de luz, mientras el barco pesquero Marea Azul se balanceaba suavemente frente a la costa de Almería. La tripulación de 4 se movía con eficiencia rutinaria, recogiendo sus redes, mientras el mar golpeaba perezosamente contra el casco. El océano estaba en calma, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Los hombres trabajaban en silencio, sus cuerpos acostumbrados a la tensión de tirar de la pesada carga, sus manos ásperas por años en el mar. El aire olía a sal y pescado, un aroma familiar que se aferraba a su ropa y piel. Gaviotas giraban en lo alto, observando, esperando, sabiendo que pronto se arrojarían restos por la borda. Debajo, el agua era una extensión cambiante de azules y verdes, ocultando el mundo invisible debajo. Entonces algo cambió. La primera señal fue sutil, solo una extraña quietud en el agua. El ritmo natural del mar se sentía interrumpido, como si algo grande hubiera entrado en el espacio debajo de ellos. La tripulación apenas lo notó al principio, demasiado concentrada en su trabajo, pero la segunda señal fue innegable. Una sombra se movió debajo del barco, larga, elegante y poderosa. Pasó justo debajo del casco, su contorno apenas visible en la luz de la mañana. Un tiburón tigre de 5,5 metros. Su presencia una advertencia silenciosa que no fue atendida. Los pescadores habían visto tiburones antes, por supuesto. Eran una vista común en estas aguas, carroñeros que seguían a los barcos en busca de una comida fácil. Pero este era diferente. No solo estaba circulando, estaba observando. Entonces, sin advertencia, llegó el impacto. Una tremenda fuerza golpeó el barco desde abajo, enviando una sacudida a través del casco de madera. La tripulación se tambaleó, agarrando lo que pudieron para evitar caer por la borda. La confusión se convirtió en alarma cuando siguió un segundo impacto, más fuerte que el primero. La madera gimió bajo la tensión, un crujido enfermizo partiendo el aire. El tiburón los había embestido. El agua comenzó a filtrarse a través de las tablas inferiores, extendiéndose rápidamente por la cubierta. La realización fue instantánea y aterradora. El barco estaba haciendo agua rápidamente. La tripulación se apresuró, pero no hubo tiempo para un plan. Un tercer impacto golpeó esta vez con suficiente fuerza para partir el casco. El Marea Azul se estaba hundiendo. El océano los tragó enteros. Arrojados al agua, los pescadores emergieron jadeando, sus cuerpos desorientados por la repentina inmersión. Los restos de su barco flotaban en el mar agitado, fragmentos de madera y equipo dispersos por las olas, pero no hubo tiempo para pensar o procesar el shock de lo que acababa de suceder. El tiburón aún estaba allí, y esta vez estaba cazando, un borrón de movimiento bajo la superficie, luego una oleada de agua. El depredador golpeó con una velocidad aterradora. Uno de la tripulación apenas tuvo tiempo de gritar antes de que desapareciera, arrastrado bajo en un instante. El agua se volvió roja, el mar pareciendo pulsar con la violencia del ataque.
Los 3 hombres restantes se agitaron, desesperados por mantenerse a flote, sus instintos gritando para escapar del agua. Pero no había a dónde ir. Los restos proporcionaban poca seguridad, y el océano abierto se extendía en cada dirección, un vacío indiferente e interminable. El tiburón circuló. Sus movimientos eran calculados y metódicos, los lentos arcos de un depredador controlando la caza. Los pescadores patearon frenéticamente, tratando de alcanzar cualquier escombro que pudieran, pero el tiburón tigre era paciente. Ya había probado sangre y no se iba. Entonces golpeó de nuevo. Uno de los hombres, luchando por subirse a una sección rota del barco, fue el siguiente en ser atrapado. El ataque fue brutal. Una oleada de agua, un destello de dientes, y luego nada. Su cuerpo desapareció bajo las olas, el océano tragándolo tal como había hecho con el primero. Los últimos 2 supervivientes se aferraron a lo que quedaba del barco, sus extremidades ardiendo de agotamiento, sus mentes entumecidas por el terror. Sabían que el tiburón aún estaba allí, su forma masiva deslizándose justo debajo de la superficie. Los minutos se estiraron en una eternidad, cada segundo un peso insoportable para el próximo ataque. Y entonces llegó de nuevo. El tiburón saltó, su peso completo estrellándose a través de los escombros mientras mordía a uno de los hombres. Siguió una lucha desesperada, una ráfaga de salpicaduras, patadas, lucha, pero fue inútil. El océano pertenecía al depredador y el pescador desapareció en cuestión de momentos. El último hombre, ahora el único superviviente, flotaba en la carnicería, su cuerpo temblando, su respiración entrecortada. Sus ojos recorrían el agua, buscando la sombra que ya había devorado a su tripulación, sus amigos. Todavía podía sentirlo observándolo, circulando, esperando, pero el ataque se detuvo tan repentinamente como había comenzado su asalto. El tiburón se alejó flotando, ya sea satisfecho con sus muertes o simplemente perdiendo interés, desapareció en las profundidades, dejando solo silencio a su paso. El superviviente se aferró a los restos, su cuerpo débil, su mente tambaleándose. Al borde del shock, pasaron horas. El sol subió más alto, indiferente al horror que se había desarrollado debajo. El océano, que había sido un lugar de terror momentos antes, ahora estaba en calma de nuevo, como si nada hubiera sucedido jamás. Cuando llegó el barco de rescate, atraído por la señal de socorro, enviada antes de que el Marea Azul se hundiera, solo lo encontraron a él, ensangrentado, exhausto, apenas consciente pero vivo. La comunidad pesquera de Almería se tambaleó con la noticia. Un ataque de esta escala era casi inaudito. Un solo tiburón tigre hundiendo un barco, cazando a su tripulación con tal precisión. El océano siempre había sido peligroso, pero esto era algo diferente. Esto era un recordatorio de que no importa cuánto el hombre trabajara en estas aguas, el mar siempre pertenecería a sus verdaderos depredadores ápice.